Buenas tardes con todos. Nuevamente en este espacio para continuar revisando lo referente al agua de uso farmacéutico. Habíamos empezado el capítulo 3, consideraciones generales, y vamos a continuar con este capítulo. La calificación puede incluir etapas como preparación del requerimiento de usuario, las especificaciones de requerimiento de usuario, los ensayos de aceptación en fábrica, es decir, en la planta donde se está construyendo la planta de tratamiento de agua, los ensayos de aceptación en el site, o sea, en el lugar, en nuestra empresa, en nuestra planta, le llamamos site, donde se va a instalar la futura planta de tratamiento de agua, así como la calificación de instalación, la calificación de operación y la calificación de performance o desenvolvimiento de esta nueva planta de tratamiento de agua. O si es una planta remodelada, igual si hacemos cambios en la planta de tratamiento actual, tenemos que volver a validarla. La liberación y uso del sistema debe ser aprobado por la unidad de calidad, por ejemplo, aseguramiento de la calidad, en una etapa apropiada de la calificación y validación. Luego se verá en la sección 11. Las fuentes de agua y agua tratada deben ser monitoreadas regularmente en cuanto a sus características químicas y microbiológicas y, cuando sea apropiado, para determinar si existe contaminación con endotoxinas. El desenvolvimiento de los sistemas de tratamiento, almacenamiento y distribución de agua deben también ser monitoreados. Los registros de los monitoreos, de los resultados de los monitoreos, los análisis de tendencias y cualquier acción tomada deben mantenerse. O sea, debemos mantener, igual que una validación, esto va a ser parte ya de la validación como sus antecedentes y tiene que mantenerse bajo archivo. En el capítulo 4 tenemos especificaciones de calidad del agua, especificaciones farmacopeicas. Las farmacopeas, acá nos dicen, las farmacopeas incluyen especificaciones para el agua utilizada a granel en las formas farmacéuticas. Cuando este documento haga referencia a especificaciones como aquellas de las farmacopeas, las principales, las publicaciones actualizadas, deben ser utilizadas. Este documento no pretende duplicar tal material. Cuando existan puntos de diferencia sutiles, leves, entre las especificaciones farmacopeicas y este documento, el fabricante debe elegir la especificación apropiada de acuerdo con la autorización sanitaria respectiva, ¿no? Los requerimientos farmacopeicos o las guías para agua de uso farmacéutico están descritas en las farmacopeas nacionales, regionales o internacionales, ¿no? La que está utilizando el usuario o el fabricante, ¿no? Y los límites para varias impurezas o clases de impurezas o específicas o recomendadas, ¿no? Los requerimientos o guías están dados en las farmacopeas en cuanto a calidad de agua microbiológica y química. Agua potable. Los requerimientos para el diseño, construcción y puesta en marcha de los sistemas de agua potable están usualmente bajo control por la regulación local, ¿no? Acá tenemos a SEDAPAL a cargo de la producción de agua potable. El agua potable, los sistemas de agua potable usualmente no son calificados ni validados, pero están sujetos a la evaluación de la puesta en marcha, ¿no? SEDAPAL está regida por DIRESA y hay especificaciones en cuanto a calidad química, microbiológica y parasitológica en el agua potable. La calidad de agua potable está cubierta por los lineamientos de la OMS para calidad de agua potable y estándares que da la ISO, por ejemplo, y otras agencias regionales e internacionales. El agua potable debe cumplir con la regulación importante establecida por la autoridad correspondiente. El agua potable puede obtenerse a partir de fuentes naturales o almacenadas. Ejemplos de fuentes naturales están los manantiales, los pozos, los ríos, lagunas y mares.
La condición de la fuente de agua debe ser considerada cuando se elija un sistema de tratamiento para obtener esta agua potable. Y eso mismo también, eso ya nos va llevando al concepto de tener en cuenta la calidad del agua que va a ser la materia prima para, en caso de agua purificada, obtener agua purificada. En este caso, en el Perú creo que usamos solamente el agua de los ríos, bueno, de repente las lagunas, ríos, para obtener agua potable. Algunas plantas de producción, yo he trabajado una vez en una planta de producción que la fuente estaba en el pozo, es decir, venía del subsuelo el agua que se utilizaba como materia prima para la planta de tratamiento de agua. Inclusive se estaba agotando ya ese pozo y se pidió la autorización respectiva a la municipalidad para poder perforar otro pozo y obtener agua potable. Y se paga un porcentaje de uso del subsuelo, por supuesto, ¿no? A la municipalidad, no es un agua gratis. Entonces tenemos esa diferencia. Y utilizar, si hacemos una planta de tratamiento de agua, un agua potable de la red de Sedapal o un agua potable de nuestro propio pozo, obviamente tendrá características físico-químicas distintas, y esto es evaluado, inclusive el flujo de obtención. Esto es evaluado por el fabricante de la planta de tratamiento de agua para determinar las mejores condiciones para construir esta planta de tratamiento de agua. Pero sigamos con el agua potable. El agua potable debe ser abastecida bajo condiciones de presión positiva por un sistema de tuberías que estén libres de defectos que puedan derivar en una contaminación. Bueno, ya años atrás yo recuerdo que por las tuberías de Sedapal salió agua marrón. Creo que había habido muchos huaicos y no lograron controlar la filtración del agua, me parece. Sí. Entonces tuvimos que cerrar las tuberías, algo de eso fue, no me acuerdo en qué año. Pero acá lo que recomiendan para el agua potable es que esté justamente libre de estos defectos, ¿no? El agua potable puede obtenerse de una fuente de abastecimiento pública. Esto incluye una fuente que está fuera de la planta, así como de una municipalidad, ¿no? Una calidad de agua potable apropiada debe asegurarla el proveedor, en este caso Sedapal en nuestro país. Los ensayos deben ser conducidos para garantizar que el agua potable que nos proveen es de calidad bebible o potable. Es potable porque sirve para el consumo humano, ¿no? Estos ensayos son usualmente realizados en el agua cuando se toma de la fuente de agua, ¿no? Cuando sea necesario, la calidad puede ser alcanzada a través de un proceso adicional en la planta. Cuando el agua potable es comprada a granel y transportada por el usuario en tanques cisternas, hay controles que deben ser realizados, implementados para mitigar riesgos asociados. O sea, si en un momento hay problemas de abastecimiento de la red pública y se tiene que comprar agua en cisternas, hay que hacer un análisis de riesgos y establecer medidas adicionales para asegurar que no hayan problemas, ¿no? O que estas características del agua no se alejen de lo que fueron las características con las cuales se diseñó la planta de tratamiento de agua, en cuanto a características físico-químicas y características de carga microbiana. Es responsabilidad del fabricante asegurar que la fuente que nos provee el agua purificada cumpla con los requisitos de agua potable apropiados, ¿no? O sea, esta agua que vamos a utilizar en la planta de tratamiento cumpla con los requisitos. En estas situaciones, el punto al cual la calidad del agua potable es alcanzada debe ser identificado y muestras del agua tomadas y ensayadas a intervalos definidos, ¿no? Cada cuánto tiempo hacemos un muestreo a esta agua potable que nos sirve de materia prima en la planta de tratamiento de agua. Si el agua potable es utilizada de manera directa en ciertas etapas de fabricación farmacéutica, como en la producción de principios activos, o como fuente de alimentación para la producción de calidades altas de agua de uso farmacéutico, por ejemplo el agua para inyectables,
Si es así, deben haber ensayos que se realicen periódicamente, que sean realizados por el usuario, por la planta manufacturera, ¿no? Por el site. Por ejemplo, en el punto de uso, para confirmar que la calidad cumple con los estándares requeridos de agua potable. La selección o la elección de los ensayos a ser realizados y la frecuencia de ejecución de estos ensayos debe estar basado en un análisis de riesgos. Yo creo que para nosotros a estas alturas ya tenemos claro que todo lo que se hace en la industria farmacéutica debe pasar por un análisis de riesgos. Hacemos producción de agua de uso de grado farmacéutico, análisis de riesgos. Hacemos un proceso de producción de jarabes, análisis de riesgos. Hacemos un proceso de almacenamiento, análisis de riesgos. Sobre todo, conviene hacerlo cuando estamos haciendo cambios, cuando hemos definido implementar un cambio, cuando estamos haciendo ampliaciones en producción, espacios de almacenamiento, etc., análisis de riesgos, para mitigar, prevenir cualquier riesgo que esté en camino. Cuando el agua potable es producida a través de tratamiento de agua bruta o con materia prima por un sistema que tenemos en la planta, la configuración del sistema y los pasos del tratamiento de agua deben ser descritos. Por ejemplo, el caso de la planta que tenía su agua de pozo. Ahí el tratamiento para llegar a ser potable lo hace en la misma planta y luego de eso pasa a ser usada como materia prima en la planta de tratamiento de agua que nos dará el agua purificada o agua de uso farmacéutico. Ejemplos de procesos típicos empleados para producir agua potable pueden incluir desalinización, filtración, ablandamiento, desinfección o sanitización mediante ozono o hipoclorito de sodio, remoción, eliminación del fierro bajo la forma ferrosa, precipitación y reducción de la concentración de materiales inorgánicos y orgánicos específicos. Los controles deben ser implementados para minimizar la contaminación microbiana en los filtros de arena, en los lechos de carbón y en los ablandadores de agua. Las técnicas elegidas deben ser apropiadas y pueden incluir un retrolavado, una sanitización química o térmica y regeneración frecuente. La calidad del agua potable debe ser monitoreada de manera rutinaria teniendo en cuenta los cambios del ambiente, los cambios debido a los cambios de estaciones y los cambios en el abastecimiento, que pueden tener un impacto en la calidad del agua. Cuando hablamos de retrolavado, les traje esta imagen, ¿no? Cuando tenemos un filtro, por ejemplo, de agua, por decir el agua sucia, el agua que no está libre de impurezas, ingresa a esta carcasa y adentro está el filtro de agua, entra a presión y por un lado ingresa, por otro lado sale el agua filtrada. Cuando hacemos lo inverso, retrolavado, se fuerza mediante presión hidráulica que el agua filtrada ingrese y salga por donde entró inicialmente el agua sucia, entre comillas. Eso es para lavar este sistema, ¿no? A eso se refiere con retrolavado. Cuando el agua potable es almacenada y distribuida por el usuario, los sistemas de almacenamiento y distribución deben minimizar la degradación de la calidad del agua antes de su uso. Después de cualquier almacenamiento o ensayo, después del almacenamiento deben realizarse ensayos de manera rutinaria de acuerdo con el procedimiento definido. El almacenamiento y distribución de agua potable debe ser hecho de tal manera que se asegure la recirculación o la recuperación de agua si es que es posible. Los equipos y sistemas utilizados para producir y almacenar agua potable deben ser capaces de ser drenados, enjuagados y sanitizados. Los tanques de almacenamiento deben ser cerrados con sistemas de ventilación apropiados y deben permitir una inspección visual. Usualmente estos tanques tienen un sistema de ventilación que es como si es un tanque cerrado, pero tiene
un filtro hidrófugo para el aire. Entonces por ahí entra el aire, porque obviamente cuando el tanque baja su nivel se genera un vacío. Entonces si no hay forma que ingrese aire, no va a salir agua, porque este vacío va a impedirlo. Entonces se pone un filtro hidrófugo, o sea un filtro para el aire, y entra aire, entonces se puede vaciarse el tanque, ¿no? A eso se refiere. Las tuberías de distribución deben ser capaces de ser drenadas, enjuagadas y sanitizadas. El alcance y la extensión del comisionamiento, la puesta en marcha del sistema debe ser identificado y justificado. Si es posible, los resultados de las pruebas del agua potable deben estar sujetas a un análisis estadístico para identificar las tendencias y cambios. Si el agua potable, su calidad, cambia significativamente, pero aún continúa dentro de especificaciones, el uso directo de esta agua como agua de uso farmacéutico o como agua para alimentar las etapas de tratamiento de agua deben ser revisadas por posibles riesgos potenciales. Acciones apropiadas deben ser tomadas y documentadas, deben ser decididas y documentadas. Los cambios a un sistema en casa o su operación deben ser hechos de acuerdo con un procedimiento de control de cambios. Bueno, acá nos refuerzan también que cuando gestionamos una planta, los procesos críticos están sujetos a un procedimiento de control de cambios. Entonces ya nuestro procedimiento de control de cambios debe incluir una línea que haga mención a que cualquier cambio en la planta de tratamiento de agua pasa por ahí, por procedimiento de control de cambios. Ensayos adicionales deben ser considerados y si hay algún cambio en la fuente de abastecimiento del agua que va a alimentar esta planta de tratamiento de agua, en las técnicas de tratamiento o en la configuración del sistema. Agua purificada a granel. El agua purificada a granel, ya la que vamos a utilizar para los procesos, debe cumplir especificaciones importantes principales de la farmacopea en cuanto a pureza química y microbiológica. Los procedimientos de ensayo apropiados y aplicables deben ser seguidos. El agua purificada a granel debe ser preparada a partir de agua potable y siendo esta la calidad mínima requerida como fuente de alimentación de la planta de tratamiento de agua. Cualquier técnica de purificación calificada, apropiada, o la secuencia de técnicas puede ser usada para preparar agua purificada a granel. Y esta puede prepararse, por ejemplo, mediante el uso de intercambio de iones, ósmosis reversa y electrodeionización, ultrafiltración o cualquier combinación de estas técnicas. O sea, no es que la OMS diga tienen que purificar el agua solamente siguiendo ósmosis reversa, no, dan las opciones. Obviamente tendremos que sustentar por qué utilizamos y ese sustento lo obtenemos luego de tener clarísimo los requerimientos de usuario y una conversación con el proveedor que nos construirá la planta. Los siguientes son ejemplos de aspectos que deben tomarse en cuenta cuando estamos configurando un sistema de purificación de agua o estamos definiendo nuestras especificaciones de requerimiento de usuario. La calidad del agua de alimentación y su variación a lo largo de las estaciones, ¿no? ¿Qué pasa cuando es verano? ¿Qué pasa cuando es primavera? Etcétera. La cantidad requerida por el usuario. Las especificaciones de calidad del agua requeridas, la secuencia, las etapas de purificación requeridas, y eso depende de las características del agua de alimentación, sea el agua potable de la municipalidad o de Sedapal o el agua de pozo. Número y ubicación de los puntos de muestreo. Esto es muy importante porque los puntos de muestreo van a poder primero permitir un seguimiento de cómo va el proceso de producción de agua purificada y luego mantener ensayos de rutina que nos permitan monitorear y tener bajo control la calidad del agua. Diseño de puntos de muestreo de tal manera que se evite riesgos de contaminación potencial. Yo recuerdo que implementamos una planta de tratamiento de agua y nos habían recomendado que en cada punto de muestreo se ponga un algodón empapado de alcohol y una bolsita que lo proteja. Tuvimos una auditoría de un país X y nos dijeron que eso no, porque podía contaminarse, pero ese alcohol no, tuvimos que retirarlo. Lo mejor, dijeron, al momento de hacer un muestreo, lo limpian, lo lavan cada punto, drenan unos minutos, creo que eran 3 minutos, y luego toman su muestra.
Pero creo que a estas alturas ya hay diferentes alternativas en el mercado de proveedores de estos accesorios, ¿no? Las etapas del proceso. Cada etapa debe estar proveída de instrumentación adecuada para que mida los parámetros como flujo, presión, temperatura, conductividad y carbón orgánico total. Sí. A lo largo de la planta de tratamiento de agua están estos instrumentos incorporados y van dando las lecturas en la computadora. Tiene que tomarse en cuenta también el material de construcción. Usualmente es acero inoxidable, los tanques, las tuberías, lo que a veces acero inoxidable 316. En una planta le pusieron para todo lo que es el armazón, lo que sostiene las columnas, los parantes, o sea, aquello que no entra en contacto con el agua, acero 314, porque no iba a estar en contacto con el agua. El problema del acero 314 es que tiende a oxidarse, entonces desluce la presentación de la planta de tratamiento de agua, que está en un ambiente muy limpio, porque tiene que ser un ambiente limpio, tiene que estar climatizado para que no se caliente y así minimizar posible contaminación microbiana. Entonces no conviene que sea un acero 314, porque como usamos hipoclorito para hacer la desinfección, etcétera, el 314 tiende a corroerse y se va viendo zonas de oxidación, entonces desluce y presta suspicacias. Revisen eso. De repente ya hay otras alternativas actualmente. Estrategias de sanitización: va a ser sanitización química por temperatura. ¿Cuál va a ser la sanitización que va a tener con manera rutinaria el sistema? Principales componentes: los enclavados, controles y alarmas. Los enclavados o los interlocks sí permiten que, por ejemplo, el agua que está saliendo de pretratamiento está con el pH alto, por decirlo, entonces cierra la válvula, no deja pasar esa agua a la unidad de osmosis reversa. Se arregla el pH y deja pasar. Son válvulas de seguridad, o inclusive si hubo un problema acá, el interlock evita también que salga a la distribución. Todo está en el diseño. Un software apropiado, una gestión de los datos electrónicos, sistema de seguridad y las pistas de auditoría. Lo que realmente es que podemos evidenciar en el cerebro de la computadora que comanda toda la planta de tratamiento de agua, quiénes accedieron, qué hicieron cuando accedieron. O sea, uno puede entrar y hacer una auditoría a todo ese manejo. ¿Lo están haciendo bien? ¿Están alterando algún parámetro? Todo para eso es el audit tray. Entonces, fíjense, ahí hay puntos de muestreo. Hay un muestreo de agua que está en la imagen, y también hay una imagen de un accesorio que va empalmado con la red en la planta de tratamiento de agua, y también abajo un punto de uso, ¿no? Recordemos que ya la red de distribución de agua en la planta de producción, el punto de uso, va a llegar y va a regresar. No es una tubería que esté empotrada en la pared, sino está afuera, es visible, y ahí tenemos la válvula que permite salir. Son válvulas especiales, cumple con el requisito de la máxima distancia desde el flujo, y además ese punto de uso permite también ser punto de muestreo. Para recordarles o para que tengan en cuenta que los puntos de muestreo tienen una razón. Obviamente, para cuando se hace la validación y desde el diseño ya se establece qué puntos de muestreo necesitamos para asegurar una buena producción del agua. En este caso tenemos, he traído una muestra que está en este link que les he puesto abajo, y tenemos en total 21. Ahorita acá tenemos 5 puntos de muestreo. Empezamos con el agua que ingresa al pretratamiento, el agua de alimentación, y antes de que pase por el filtro hay un punto de muestreo. Ahí tenemos un muestreo del agua de alimentación. Luego de que pasó por el filtro, un muestreo. Pasa por el primer ablandador, un muestreo. Segundo ablandador, otro muestreo. Pasa por un sistema de filtración, y normalmente los filtros van bajando en su porosidad.
otro punto de muestreo. Si todo está bien, va a permitir que el agua vaya hacia la primera unidad de ósmosis inversa o reversa. Tenemos entonces un punto de muestreo, va a pasar por un filtro, va a ser bombeado hacia las membranas de ósmosis, en este caso hay 5, y después a la salida de cada una hay puntos de muestreo. Del total de agua hay otro punto de muestreo. Después tenemos que de la unidad de ósmosis ya viene al tanque de almacenamiento, y antes de que ingrese al tanque hay un punto de muestreo. Luego están los puntos de muestreo antes de que se vaya a recircular a las áreas de producción. Después tenemos cuando regresa también hay otro punto de muestreo, pasa por una filtración, otro punto de muestreo. Okay. Bueno, al retorno hay punto de muestreo y a la salida hay punto de muestreo. Antes de que inclusive vaya a abastecer a todos los puntos de uso, pasa por una lámpara UV. Y antes y después de la lámpara hay también punto de muestreo. Y después de la lámpara hay nuevamente filtros de menor porosidad y pasan también por un muestreo. Y al final tenemos un punto de muestreo antes de que ingrese al loop. Y luego en el loop, es decir, en los diferentes puntos de uso, también se hace muestreo. Esto solamente en la planta de tratamiento de agua. Y este diseño de los puntos de muestreo luego de un análisis de riesgos, donde dependerá del diseño que se haga la planta de tratamiento de agua. No es que para todos tenemos que usar eso. Y eso se va revisando. ¿Dónde más riesgoso? Riesgoso para la calidad de agua, riesgoso para los mismos componentes de estos equipos, para todo el sistema, sea de pretratamiento, tratamiento y almacenamiento. Los sistemas que funcionan a temperatura ambiente como intercambio de iones y ultrafiltración son especialmente susceptibles a la contaminación microbiana, particularmente cuando los equipos están estáticos durante periodos de baja o nula demanda de agua. La sanitización a intervalos definidos, por ejemplo, basado en datos coleccionados a partir de la validación del sistema o del comportamiento del sistema, así como otros controles deben ser definidos para prevenir y minimizar la contaminación microbiana. O sea, fíjense cómo nos hace énfasis las buenas prácticas en gestionar todo en base a datos. Y obviamente para gestionar en base a datos tenemos que tener datos, tenemos que compilarlos, tenemos que hacer análisis de tendencias, tener acceso directo y rápido a esos datos y tomarlos en cuenta cuando hacemos análisis de riesgo. Los métodos para sanitizar cada etapa del proceso de purificación deben ser apropiados y validados. Igual que en un proceso de manufactura. Si voy a validar un proceso del producto tal, para obtener el producto tal, mi método de limpieza debe estar validado. Mi método de análisis tiene que estar validado. Acá también los métodos para sanitizar cada etapa de purificación deben ser apropiados y validados. La remoción de cualquier agente usado en la sanitización debe ser probada. Es decir, yo sanitizo y luego hago análisis para buscar trazas de ese agente sanitizante. Cuando en la norma nos hablan de control, o sea, medidas para tener un control, imaginemos que no se trata de hacer controles de calidad en el laboratorio de control o mediciones con instrumentos a lo largo de la planta de tratamiento de agua. Es establecer medidas que nos permitan tener bajo control un proceso. A eso se refiere. He traído algunas imágenes a ver si alguna de ellas les debe hacer clic para poder incorporar la palabra control en inglés, que es realmente, no se traduce como control, sino tener bajo control. Los siguientes controles, por eso les mencionaba, por ejemplo, deben ser considerados para minimizar la contaminación microbiana. El mantenimiento del flujo de agua todo el tiempo en el tanque de almacenamiento, en el sistema de distribución, para prevenir del estancamiento. O sea, siempre está moviéndose el agua. La redistribución, cuando llega al tanque, pues se va vaciando, va llenándose, el agua siempre está en movimiento. El control de la temperatura en el sistema, por ejemplo, mediante intercambiadores de calor o enfriamiento de la habitación donde está ubicado el sistema, para reducir los riesgos de contaminación microbiana. La provisión
de desinfección ultravioleta a ubicaciones apropiadas en el sistema, como hemos visto en el plano que tenía una antes de que vaya loop. El uso de sistema de tratamiento de agua o de componentes del sistema de tratamiento de agua que puedan de manera periódica ser sanitizados térmicamente por encima de los 70 grados centígrados por un periodo de tiempo definido a esa temperatura, o sanitizados químicamente utilizando, por ejemplo, ozono, peróxido de hidrógeno o ácido peracético. Y una combinación de sanitización térmica y química si es que es necesario. Agua purificada de uso farmacéutico debe tener límites de alerta y de acción apropiados para la pureza química y microbiológica, y estos están determinados mediante el conocimiento del sistema y las tendencias de los datos. Esta agua purificada debe estar protegida de recontaminación y proliferación microbiana. Y ahí les puse una imagen de lo que significan los límites de alerta y de acción. Tenemos el objetivo en el diseño, o sea que siempre los resultados estén en este rango. Tengo mi límite de alerta para estar observando a ver si se mantiene o si regresa al diseño. Y esto también lo voy observando durante la validación del sistema para cada parámetro. Y tengo los criterios de aceptación para cuando está operativo el sistema y que ha quedado validado. Y esos son mis límites de acción. De ahí no deberíamos pasar. Entonces, eso es solamente como un recordatorio, pero debemos tener establecidos. Hay información en internet que nos habla de cuántas sigma, 1, 2 y 6 sigma, es decir, 1, 2 y 3 a cada lado, hacia arriba, hacia abajo, de desviación estándar, ¿no? El valor sigma de desviación estándar. No voy a entrar a este detalle porque mi idea es básicamente hablar de gestión, pero la forma de gestionar esto, definir los límites de alerta y de acción en base a este conocimiento de sus datos, en base a lo que las normas actualmente sugieren, que es trabajar con estos datos para el límite de acción, por ejemplo, aquello que tenemos como resultado de la validación de todo el sistema. Hay también otra información que ustedes luego pueden buscar. Está el ICH-9, análisis de riesgos, y tenemos acá, ahí está lo de los sigmas. Acá nos mencionan los rangos en operación normales, los límites de alerta, más o menos 2 sigma, los resultados fuera de tendencia, los OOT, en base a los resultados registrados, los límites de acción más o menos 3 sigma, los resultados fuera de especificaciones registrados y obviamente los capas que se hayan utilizado, ¿okay? Pero no, acá no voy a ahondar. Agua para inyectables. Yo creo que tenemos 32 minutos y esta agua para inyecciones lo dejamos para una siguiente sesión. Hasta la próxima.